en el nombre de Jesús, te hemos entregado nuestro corazón en ofrenda, te hemos dado, como nosotros sabemos, lo mejor de nosotros mismos, el deseo de que tú gobiernes, tú reines, tú nos guardes, nos cuides, nos guíes. Pero ahora es un momento crucial porque ahora eres tú hablando a nosotros. Cada vez que abrimos la Biblia, compartimos la palabra, tú nos quieres hablar, nos quieres guiar, dirigir, y para eso estamos en este lugar. Por tanto, háblanos, tus siervos escuchan, y queremos que esta palabra hoy sea para nosotros la dirección, la guía, la medicina, el antídoto ante todo lo que pueda venir, y que de tal manera nosotros, recibiéndola, podamos ser guardados de muchos males, porque tu palabra es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, es nuestra, de alguna forma, protección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero hacer una pequeña introducción. Vamos a ver unos cuantos versículos para ir al punto. Vamos a ver una palabra acerca de nuestro ministerio aquí en la tierra, más en este tiempo que nunca. Vente conmigo a Proverbios 5, si lo tienes ahí a mano. Y dice en Proverbios 5, versículo 22. Proverbios 5, versículo 22. Prenderán, agarrarán al impío, al pecador, sus propias iniquidades. Escuche, esto es importante. Nuestro propio pecado. De ahí lo importante de morir al pecado. Fíjate, prenderán al impío sus propias iniquidades. Estamos pensando ahora mismo mucho y se habla del arrebatamiento, o del rapto de la iglesia, o de la parusía. Es lo mismo. Y en el arrebatamiento, si tú te das cuenta, en el arrebatamiento, nosotros nos queremos ir con el Señor, ¿verdad? Pues tú imagínate por un momento determinado que tú te vas a ir con el Señor y uy, si se me enganchó la pierna en una red, estoy enganchado. Y entonces todos se van y tú dices, que se me sube el cuerpo, pero estoy aquí enganchado. Dice, prenderán al impío, atraparán, agarrarán, lo dejarán ahí agarrado, sus propias iniquidades. No es que el proverbio esté hablando del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, que nos vamos a ir con el Señor. No es que esté hablando directamente, pero es una forma de entenderlo que quizás nos llegue ahora con más facilidad. ¿Qué quiere decir? Que la libertad la perdemos, que el propósito no lo logramos, que no alcanzamos aquello para lo cual hemos sido llamados y hemos sido de alguna forma nacidos de nuevo y salvados. Dios te salvó, te limpió como esa cerdita, te puso curioso, curiosa para algo más que para simplemente salvarte. Hay alguien que dijo que Dios no te salvó para vaciar el infierno y llenar el cielo. No, esa no es la misión. Para nosotros egoístamente nos gustaría, ¿verdad?, que todo el infierno se vacíe. Pero ese no es el propósito. El propósito es que Él quiere darte un nuevo corazón, una nueva identidad, quiere darte un nuevo nombre, quiere darte una utilidad en su reino, aunque somos siervos inútiles, pero que Él pueda decir, como con Job, ¿has visto, Satanás? No hay otra como este o como esta. Y de alguna forma eso está en el corazón del Padre. Prenderán, sin embargo, al impío, le agarrarán. Yo no sé si tú me vas a entender, pero como dice Pesca Submarina, yo cada vez que leo este proverbio, a mí me recuerda cuando estaba a 20, 15 metros de profundidad, a pulmón, y estaba con un pulpo, y entonces estamos ahí metiéndole un hierro para poder sacarlo, y ahí habían hilos de nylon, habían cosas, incluso en una ocasión un pulpo, en una no, en varias, pero recuerdo a una que me cogió, y yo lo cogí a él, y yo tenía que subir arriba a respirar, pero el pulpo me tenía cogido y yo a él, y yo lo solté y él no me soltaba. Y dije, ¿ahora qué? Y entonces llevas un puñal aquí en la pierna, y fui a cogerlo, y más de una vez tuve que cortar porque si no, no puedes subir. Ahora, imagínate en esa agonía, en ese momento, lo que está representando que seas atrapado en un momento en el que tú no quieres estar. Mientras uno peca no se da cuenta de las consecuencias, pero cuando vienen las consecuencias ya es demasiado tarde para soltar. Cuando ya te pilla la policía, se descubre el pecado, viene la vergüenza, sea cual sea la mentira, se descubre. Entonces ya te quedaste atrapado ahí, ¿me entiendes? Ya te quedaste atrapado. Y
para aquellos que son arminianos, aquellos que creen que la salvación se pierde, imagínate, te quedas atrapado aquí en el arrebatamiento porque no hiciste los méritos. De modo que prenderán al impío sus propias iniquidades. No es que va a venir nadie a agarrarte, es que tu propio pecado te agarra a la tierra. Te agarra al pecado, a tu propia naturaleza queda agarrada, gripada. Y retenido será con las cuerdas. La maldad, los malos deseos de su pecado. O sea, lo que nos impide ser libre, cuando tú ves un perro agarrado, tú sacas perro, ¿no? Y imagínate cuando sueltas al perro, ¡shum!, vuela. Y nosotros estamos retenidos por el pecado para correr como una gacela. ¿Nunca te has dado cuenta? Yo no digo que estemos practicando pecados graves, pero tenemos cosas que tenemos que limpiarnos. ¿Nunca te has dado cuenta que tú puedes dar mucho más de lo que das? Y muchas veces nos sentimos deprimidos. Yo recibí ahí, estando en la gratitud, es un pecado deprimirse. Bueno, yo sé que nos deprimimos y ¿qué vas a hacer si te toca? Pero es un pecado, ¿por qué? Porque Dios lo dio todo y Él se deprimió para darte el gozo. Él en el Getsemaní se deprimió porque iba a separarse del Padre, no porque se sentía mal. Y Él te amó con todo su corazón. Y Él te puso como lo primero. Y Él lo dio todo por ti. Es un pecado deprimirse, pero nos deprimimos. Es decir, nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza hace que no seamos los libres que podemos ser. Por eso tiene que haber un combate diario. Dice, Él morirá por la falta de corrección. Atención ahora. Qué importante que nos digan las cosas como son, la verdad como es. Duela lo que duela. A veces le echamos tanto azúcar a la corrección que no corregimos. Puede pasar en la iglesia. A veces por no querer dañar, a la larga dañamos más. Por no querer decir la realidad y confrontar a la persona, al final se hace más daño todavía. Y dice con claridad, Él morirá, al propósito muere, por la falta de la corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Era una locura, pero nadie le dijo nada. Terrible, ¿verdad? ¿Tú quieres que te pase eso? Yo creo que no. Y la locura, en este caso que vamos a analizar, es no conocer o no querer oír el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuál es la locura que hace morir al propósito? No escuchar o no conocer. El pueblo perece, muere por falta de conocimiento. Pero también en muchas ocasiones nosotros no queremos oír. Escúchame, si tú crees que esto no va contigo, mira a Adán y Eva. Adán y Eva no tenían una naturaleza corrompida como tú y como yo. Ellos eran perfectos, era la primera creación. Era la creación perfecta de Dios y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Pero ¿sabes lo que le pasó a Adán y Eva? Que codiciaron, quisieron y entraron en un diálogo con la tentación, con el enemigo. Con que Dios os ha dicho que no comáis lo que Dios quiere, es que no seáis como Él. Y yo digo, wow, ¿y por qué Dios no? Y empezaron a querer rebelarse sin darse cuenta que se estaban rebelando. Pero se rebelaron y pusieron a Dios en un segundo lugar y lo que decía el enemigo en un primer lugar. Y cuando se dieron cuenta, ¿qué pasó? Lo mismo. Su propio pecado les hizo salir del Edén, que fueran expulsados, que perdieran la vida eterna. Su propio pecado les arrebató y ya era demasiado tarde. Murió lo que Dios creó en ellos. Murió la eternidad. Murió la ausencia de dolor. Murió una creación que se regaba automáticamente. Murió un mundo ideal, paradisíaco, ¿verdad? ¿Por qué? Por su propio pecado. Muchas veces tenemos mucho miedo del diablo. Yo no lo digo por mí, pero en general se predica mucho en muchos lugares del diablo y esto y tal. Sí, hay que conocer, hay grupos de intercesión, hay personas que tienen que dedicarse a la liberación, Dios lo llama a ellos. Y eso está bien, o sea, en su justa medida. Pero si el diablo no es quien más daño te va a hacer. ¿Sabe a quién le va a hacer el diablo daño? Le va a hacer el diablo daño a aquellos que vienen del mundo y han pasado ciertos límites y en la entrega les impide una entrega total. O a aquellos cristianos que abran la puerta al mismo enemigo, sabiéndolo o no, y jueguen con lo que no deben, como puede ser la adivinación, la ouija, el espiritismo, o hagan algún pecado que son de los que
manifiestan espíritu en las personas, le abren la puerta con una gran entrada y entonces esas personas tendrán que pasar un proceso de liberación. Pero un cristiano normal y corriente, normal, su peor enemigo es su propio pecado. Es lo que nos impide el correr y estar en gozo y estar en alegría. Mira, no hagas la prueba, pero cuando te pase, recuérdalo. Contéstale mal a alguien, verás qué mal te vas a sentir. Sé egoísta. Algunos ya son tan indolentes que ni se dan cuenta, pues viven en egoísmo, ¿no? Y, ay, ¿qué me pasa? ¿Y dónde está Dios? Es que es egoísta. Si no llueve cuando quiere, hace fresco cuando quiere y le sale todo bien, ya se deprimen. Pero verás como cuando tú hagas algo que no es aprobado por Dios, tú te vas a sentir mal. Seguro. Nuestro pecado es lo que más daña. Por eso dice el salmista que mientras callé en mi pecado se envejecieron mis huesos y todo mi verdor se secó como un desierto. Pero mi pecado te declaré. Y dice que cuando declara el pecado, se aparta del pecado, confiesa el pecado, viene una restauración, una renovación, viene vida. Y ese, hermano, hermana, ese es nuestro privilegio. Por lo tanto, la locura que cometió Adán y Eva la podemos cometer tú y yo tantas veces porque aquí tenemos millones de versículos que muchas veces, muchos de ellos conocemos y entonces dice por ahí dentro una vocecita que tú conoces y por qué tú tienes que ir y arreglarlo. ¿No es esa persona la que tiene el problema o no? ¿No te ha pasado nunca? ¿Sí o no? Sé sincero o sincera. Los que están detrás de la cámara. Y aquí dice, si hay alguien que tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Escúchenme, se lo digo de corazón. Cuando yo creo que alguien tiene algo contra mí, no me importa intentarlo las veces que haga falta. Y lo he intentado. Yo me he humillado delante de personas muchas veces y he hecho, entre comillas, el payaso. Y me han dicho, pero no hace falta humillarse tanto. Yo lo he intentado. Ahora ya llega un momento que no va a provocar un problema porque la persona crea que te estás burlando, pero en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todo, porque si eso es tan sencillo y no lo arreglamos, ¿cómo vamos a tratar otros asuntos que son más complejos? Yo te lo digo con sinceridad, si alguien tiene algo contra mí, yo lo percibo, a veces no lo percibo, ¿qué problema ir y arreglarlo? Si hay cosas que nos van a costar mucho más soltarlas. Entonces, la palabra, fíjate que lo que Adán y Eva, nosotros decimos, ay, Adán y Eva, ¿cómo les metió el gol el enemigo? Y a nosotros nos mete todos los días. Le dice a los esposos, trata a la esposa como un vasito, una copa de cristal de ese del caro. Los españoles. Sujétate a tu esposo, hónralo. Mira cómo Sara se comportaba y le llamaba Señor. No es para que le llamen Señor, pero el respeto, la honra. ¿Se hace eso también? ¿Cómo se tratan a los hijos? ¿Cómo los hijos tienen que obedecer a los padres? ¿Cómo tenemos que...? O sea, hay tantos consejos, tanto. Y nosotros, la vocecita de dentro, no se lo merece. Demuéstrale que tú no eres tonto, no eres tonta. Demuéstrale que tú eres importante. Y esa vocecita que se oye tanto de, no te respetan, no te valoran. Todo lo que tú estás haciendo y te das cuenta, ala, como si no existieras. ¿Eso no pasa por la cabeza? Bueno, Yolanda como está sola. Pero también, seguro que también le vendrá. También. Hermano, nuestro pecado es lo que más daño nos hace. Y tenemos que ser luz del mundo. Así que la palabra de Dios es el antídoto si la obedecemos. Pero, ojo, la obedecemos. Romanos 2:13. Me gustaría que lo buscara porque vamos a comparar con otro versículo. Dice en Romanos 2, en el versículo 13, muy conocido, nosotros sabemos que hemos sido justificados en la sangre de Jesús. O sea, eso no hay ninguna duda. Yo voy a explicar esto bien. Nosotros somos justificados en la sangre del Cordero. Nosotros no dependemos de nuestras obras para salvarnos, gracias a Dios. Pero si hemos nacido de nuevo, no vamos a vivir practicando el pecado. Es decir, un nacido de nuevo puede caer, puede tener una debilidad, puede tener un área con la que lucha, pero no vive practicando el pecado y no puede practicar el pecado y quedarse como si no hubiera pasado nada. El mismo David cayó y se sentía que se quería morir. Entonces,
Cuando vamos a leer en Romanos 2:13, aquí nos dice la palabra, porque no son los oidores de la ley, no son los que oyen la palabra, podemos decir, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Atención, no es que, esto hay que entenderlo, no es que solo se van a justificar, solo se van a salvar. No está hablando de salvación. Los que obedecen la palabra. Lo que está diciendo es que Dios, que de alguna forma escudriña el corazón y la mente, sabe cuando una persona de verdad le ama. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará, en Juan 14 y 15. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces lo que está diciendo ahí es, hay muchas personas que conocen la palabra, hay muchas personas que conocen la ley, hay muchas personas que escriben libros y hay personas que predican. Bueno, yo conozco personas, no aquí, en todo lugar de la tierra, que se ponen a la puerta de la reunión cuando termina y le predican hasta a los pastores. ¿De verdad? Pero no es cuánto tú predicas, cuánto tú hablas, sino cuánto tú vives. Lo que de alguna forma tú vives predica más que lo que tú dices. Lo que tú estás viviendo es una predicación y una inspiración para los demás. Vamos a suponer que tú madrugas todos los días a buscar al Señor, pero no de una forma religiosa, sino con un corazón generoso, espléndido, de gozo. Tú no le tienes que decir a tus hijos, si tú madrugas te vas a sentir bien. Lo están viendo, ¿verdad? Pero si tú cada vez que oras sales con un genio de dolor de muelas, ¿dónde vas, papá, mamá? ¡Déjame! Tus hijos van a decir, yo no quiero entrar a ese cuarto de oración. No sé lo que tiene, pero sale transformado, transformada, pero para mal. Entra normal y sale el Hul o la Hul. O sea, es de alguna manera, el Hul es Hul, ¿no? ¿Cómo se llama? El hombre ese verde, monstruito. Yo lo veía en la serie, en la película no la he visto, pero en la serie cuando era pequeño lo echaban. Y de verdad que nosotros predicamos sin decir nada. Nuestra actitud. Cuando se ve en la iglesia un siervo, una sierva prudente, de boca, cabeza agachada, no porque sea un esclavo, no, que se le nota la actitud sumisa a la palabra, que no da problemas con nadie. Todo el mundo que tiene una responsabilidad lo quiere acaparar, o la quiere acaparar, o no. Piénsalo. Porque realmente no son los oidores de la ley, sino los hacedores, los que están justificados. ¿Qué quiere decir? Los que realmente están haciendo lo que tienen que hacer, los que realmente están dando en el blanco de lo que Dios quiere que se haga. ¿Me explico? Mira, en Dios habla hoy, dice, porque no quedan libres de culpa los que tan solo oyen la ley, sino los que la obedecen. Pero no es la culpa ante el juicio, sino realmente ese es el deseo de Dios. Ese es, digamos, el conocimiento de lo que Dios quiere antes que llenarnos de información. ¿De qué sirve tener mucha información si no hacemos lo que Dios nos pide? No es tener mucha información en la mente, es hacer lo que Dios quiere. Nueva Traducción Viviente dice, pues el simple acto de escuchar la ley, interesante, ¿verdad? Porque muchos leen, escuchan. Dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. No nos, de alguna forma, da una aprobación. Por eso, solo no. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Ante sus ojos. Si te das cuenta, no está hablando de salvación, sino que los ojos de Dios que lo escudriñan todo, lo que más escudriñan es que realmente haya un deseo, haya un interés verdaderamente de obedecerle. Porque el que le ama, su palabra guardará. Amén. Entendemos ese dato. En Mateo 5, dice en el versículo 14, Mateo 5, 14, aquí hay una delegación. Vosotros sois. Escuchen, no dice seréis. Somos. Ya lo somos. Estamos llamados a hacerlo. Vosotros sois la luz del mundo. Sois la luz del mundo. Ya, aquí, ahora, somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú y yo no nos podemos esconder. Pero ¿sabes qué es lo que hace que nos escondamos? Nuestro
pecado. Nuestro pecado nos quita la gana, nos quita la fuerza, nos quita la vitalidad, nos hace enfermar, nos pone mal, nos pone tristes, nos pone apáticos, nos quita el deseo y la frecuencia, no nos conectamos al Señor. Es como cuando una radio le giras, ahora son digitales, pero le gira el potencímetro pero que no de potencia, sino de mover la frecuencia, y te sales de la sintonía y ya escuchas otra cosa. Yo lo he experimentado conmigo, aunque sean pequeñas cosas, aunque sea comprar algo. Tú te vas a comprar una bicicleta, una moto, un coche. Fíjate que no es ni pecado. Y tú estás con la onda fina del Señor, y entonces tú estás escuchando y el Señor te dice, mira, haz esto, haz lo otro. Lo haces y wow, Dios me habló, qué bien. O dile a esa persona tal cosa, se lo dice. Pero cuando tú estás con la mente en otra cosa, es como que se desplaza la frecuencia y ya dice, ¿será? ¿No será? Le digo, esto es mío, y ya perdemos la onda. A mí me ha pasado. Ya tu mente se llena de otras cosas y ya no puede atinar y dar al blanco de verdad. Porque el pecado la palabra pecado en griego es errar el blanco. Pero tú das al blanco cuando tú haces la voluntad del Señor. Entonces dice, vosotros sois la luz del mundo, pero una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros no podemos escondernos, no podemos, ¿qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron porque tuvieron miedo y se tejieron con hojas de higuera, se tejieron un delantal para taparse un poco la desnudez, pero se escondieron. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El pecado nos lleva a escondernos. El pecado nos lleva a no hacer aquello a lo que Dios nos llamó. Dice, ni se enciende una luz, porque para eso Dios dice que tú eres la luz, somos la luz, la iglesia es la luz. Ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, que es un cajón cerrado, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. De alguna manera está diciendo, nosotros tenemos que alumbrar la tierra, a la familia, a los vecinos, tenemos que alumbrar, no podemos escondernos y decir, eso que lo haga otro, o ahora estoy de mal humor, o ahora llego y no hago las cosas bien en mi casa y tengo un conflicto. Claro, se te quitan las ganas, pero ese no es el deseo del Señor, que tú tengas la luz escondida, sino que la luz sea vista, que vivamos en luz, y lo que apaga la luz es nuestro pecado. El pecado es la resistencia a la luz, el impedimento de la luz. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es un ministerio que Dios nos ha dado. Cuando tú llevas alimento, cuando tú oras por la gente, da igual, en lo visible y en lo invisible. Cuando tú te dedicas a servir a Cristo, sirviendo a tus hermanos, haciendo lo que Dios te llamó a hacer, tú estás haciendo luz. Y eso requiere un esfuerzo. Ustedes saben, ahora ya todo es con pilas, pero antiguamente, cuando se le daba a los pedales de la bicicleta, había una dinamo que ¡plin! Se ponía la ruedecita. Cuando giraba la rueda grande, la dinamo era un aparatito que iba en la rueda, y cuando giraba la rueda, giraba un rotor, y ese rotor, con la velocidad, como hay unas linternas que llevan también una palanquita, y se le va dando y daban luz. Ahora ya todo es con pila. Ser luz requiere esfuerzo. Dar luz requiere esfuerzo, aunque sea una pila. Dar luz requiere esfuerzo, aunque sea con placa solar. Hay un esfuerzo, hay un sol ahí grande que Dios hizo, inagotable, pero hay una energía que se está aprovechando para que haya luz. Y tú y yo no podemos ser luz si no nos esforzamos. La luz, lo fácil es ser tinieblas. Lo fácil es vivir en lo cómodo. Lo fácil es que te hacen un mal y tú haces un mal. Eso es apagar la luz de una. Pero pagar bien por mal, que alguien te trate mal y tú le hagas un bien, que la vecina no te deje dormir y al día siguiente le regales, no tila, sino algo que sabes que le gusta, ahí eso es ser luz. Claro, con una Biblia, y que Dios le toque el corazón, desearle algo bueno, eso es ser luz. Pero lo fácil es ser tinieblas. ¿Amén? Eso es claro. Ahora, Juan 8:12 dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea, Él delegó en nosotros su ministerio. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas. Eso es seguir a Jesús, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá
la orientación, tendrá la verdad, tendrá la revelación. Y la pregunta es, hermano, ¿tenemos de verdad la luz? ¿O tenemos las tinieblas que apagan la luz? ¿Qué está prevaleciendo en nuestra vida? No podemos salir de este confinamiento igual. No podemos salir que nuestros complejos puedan más que el llamado, que nuestros temores, que nuestras amenazas, que nos pueda amenazar a alguien, nuestros miedos internos, nuestros traumas de la infancia. ¿Cuántas personas? Ay, yo es que no oro. No estoy criticando, pero es un ejemplo. Yo no oro porque me da mucha vergüenza, tengo pánico escénico. Está bien, pero todo eso tiene que ser de alguna forma desvanecido, porque Dios nos llama, nos da la autoridad y nos dice, sois la luz, así que alumbra. Si no oras porque te da vergüenza, pídele a Dios que te quite la vergüenza, porque alguien tendrá que orar. No hay excusa, hay que ser luz. En lo que Dios te llame, hazlo. En lo que la Biblia te hable, hazlo. En lo que se predica y Dios te pone una carga, hazlo. Porque si no lo hacemos, nos apagamos. Nos vamos a apagar. ¿Cómo ser luz del mundo? Es curioso. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 27. Yo comenté con algunos hermanos de los que se unen a Zoom, que les recomiendo a todos los hermanos que lo hagan. Los lunes Murcia, los jueves estamos con San Pedro del Pinatar. Pero yo les recomiendo que lo hagan porque se hace para tener coinonía y debemos de acostumbrarnos también a esos medios por si viene en el futuro algún confinamiento, no interrumpir la comunión, la coinonía. Yo se lo digo con sinceridad, para mí es mucho más fácil a esa hora, que es cuando se puede salir, irme a andar con mis hijos mayores o con mi mujer y hacer otras cosas. Para mí es más cómodo, porque los martes no puedo por la escuela bíblica ahora, los miércoles tampoco, los jueves tampoco, los lunes tampoco, me queda solo el viernes. O sea, de alguna forma se hace porque es necesario, porque Dios lo demanda. No es porque yo no cobro por hacer una videoconferencia, es obediencia a Dios, ¿se entiende? Por amor a Dios. También lo hace Santomera en oración los viernes, pero nosotros tenemos la oración en San Pedro y en Murcia por separado los sábados en la mañana a las 7 de la mañana. Bien, en Hechos 27 hay un caso en el que yo me quiero ahora centrar. Miren, es importante entender que en el tiempo que vamos a leer en Hechos, la navegación marítima era segura cuando los capitanes y los marineros eran expertos. En aquella época no es como ahora. Ahora tú ves un barco y tiene una cantidad de tecnología que parece un avión. Así que el barco mide la sonda marina, mide la profundidad, y yo he estado viéndolo, yo tengo el título de patrón de embarcación, y tuve que examinarme con cartas marítimas, compás, reglas, hace muchos años, ya no me acuerdo casi nada. Pero hay algo muy importante, y es que tú tienes que saber lo que hay debajo, porque tú ahí mides la profundidad, y hay montes submarinos en los cuales tú puedes encallar. Ahora, la sonda te hace un dibujo de la profundidad del mar y tú puedes ver los montes. De hecho, cuando Gustavo y yo íbamos a pescar, teníamos una sonda y teníamos zonas donde hay pecíos, se llaman, que son montañas submarinas, donde hay a lo mejor un barco hundido en la parte de arriba, abajo hay mucha profundidad, y ahí es donde hay gran cantidad de pescado. Todo eso se ve. Igual que tiene un sonar que te va midiendo alrededor todo lo que hay, barcos que vienen, helicópteros, aviones, y además tienes el GPS, que como el GPS de tu teléfono móvil, en todo momento tú sabes dónde estás y a dónde vas. Hoy es muy fácil navegar, pero en aquella época la navegación segura requería de dos cosas: en la noche, las estrellas; en el día, el sol. Si no había en la noche estrellas y no había el sol en el día, la navegación estaba nublado, obviamente, y oscuro. La navegación era totalmente peligrosa. ¿Por qué? Porque no podían ubicarse en la carta de navegación y no podían saber dónde estaban. De alguna manera,
estaban totalmente perdidos, desorientados, a oscuras y ciegos, sin saber dónde están, hacia dónde van, sin poder orientarse, porque tú sabes que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero si tú no tienes la referencia visual, tú no sabes dónde estás y en qué dirección navegas. Solo tienes una pequeña brújula, pero poco más. Bien, escúcheme. Miren lo que pasa aquí. Miren lo que pasó con el apóstol Pablo en la navegación en una circunstancia como hoy el mundo está en esta pandemia. En el capítulo 27 de Hechos, dice desde el versículo, vamos a leer desde el 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos. Siempre se hacían, como ahora tú ves la Guardia Civil, que pasa con furgones o con autobuses de transporte de presos. Se hace el transporte colectivo y se usan varios soldados para aprovechar ese viaje. Así que no va solo, va con varios. Y dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a ver a unos amigos. Vamos a saltar un poquito más, versículo, vamos al 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Para ponerte en antecedente, un poquito antes Pablo dice, sería bueno por la tormenta que hay que nos quedemos en puerto. Y esa actitud de Pablo avisando que la tormenta era peligrosa, la navegación era peligrosa, fue desoída por el centurión, por el capitán y por los marineros. Nadie le hizo caso. Y esa es la actitud, hermano, hermana, que tiene el mundo contigo y conmigo. Hijos de muchos creyentes se ríen de lo que dicen los padres. Vecinos se ríen de lo que decimos nosotros. Familiares lejanos no aceptan nuestra fe, nos toman por locos, que se nos ha cruzado un cable. Eso le pasó a Noé. Así que no le hicieron caso. Pero ahora el apóstol Pablo dice, por cierto, como estamos leyendo, les dice, veo en el versículo 10 que va a ser con perjuicio también de nuestras personas. Dice, 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahora mismo nos levantamos y decimos, se está preparando un gobierno global, el anticristo viene cerca, y la gente dice, esto está enchalado, esto, madre mía. No les ¿qué se pensarán que va a pasar? Si estos 4 días ya se olvidó. Pero mira, eso pasó con Pablo. Pero el centurión daba, versículo 11, más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí. Democracia, mayoría. Y ese es el problema de los gobiernos democráticos cuando se oponen a la voluntad de Dios y a la sabiduría de Dios. Y soplando una brisa del mar, versículo 13, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En una tormenta, las olas que vienen así, si las ves de frente, los barcos tienen que tomar las olas con la proa a la tormenta, a la ola. Porque, hermano,
por mucho que la ola pueda medir, hay olas de 17 metros en el mar, 10, 12, 13 en las tormentas, la embarcación tiene que subir, tiene que coger la cresta, bajarla, y así se hace muy difícil la navegación, porque si la ola en la subida le da lateralmente al barco, lo que hace es volcarlo. Y eso es muy importante en la navegación. Por lo tanto, dice en el pasaje que estamos leyendo que como había tanto viento, nos dejamos llevar. No podían poner la proa al viento, a las olas, no podían. Y así que se dejaron llevar. De alguna forma pusieron la popa, la parte trasera, y se dejaron llevar por las olas. Y eso es peligrosísimo, porque tú puedes naufragar rápidamente por una ola que venga lateral, o porque des en una escollera, que son rocas que sobresalen y que el casco queda encallado y se puede producir un gran accidente, o chocar con otra, colisionar con otra nave, y muchos accidentes que se dan en el mar. Y sigue diciendo: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. El esquife es el bote salvavidas que lo llevaban amarrado, y dijeron, se nos va a escapar, así que lo cogieron y lo metieron dentro de la nave, por si había un naufragio que pudieran salvarse. Y dice: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, la apretaron bien para que no se rompiera, pero quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una fuerte tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar es tirar todo lo que pesa para que la nave vaya con más facilidad, y el timón pueda hacer, en medio de una tormenta, cuesta muchísimo dirigirla con el timón. Dice, y no, atención ahora, dice el 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, bidones, baúles, cargamento, porque estaban en grave peligro, el agua entraba y el barco empezaba a hundirse. Había un gran peligro de naufragio. Ahora yo quiero el versículo 20, que usted lo vea, tú lo veas conmigo, de una manera que yo creo que vamos a entender. Dice, no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días. Esta referencia hoy no tiene importancia, porque a un capitán hoy, en una embarcación, que no aparezca el sol y las nubes, no tiene ninguna importancia. Como tú, si vas en una moto o en un coche por un desierto con tu GPS ahí, y vas a un destino y está nublado con una tormenta de arena, solo tienes que decir, gire a la derecha, giro a la derecha, gire a la izquierda, giro a la izquierda, y vas viendo en el mapa dónde tú quieres ir y dónde vas a llegar. ¿Es así o no? Pero en aquel momento dice, no apareciendo el sol, que es con lo que ellos tenían lo habéis visto en películas, que tenían como un catalejo con un arco, y ahí eso graduaba la inclinación del sol cuando ellos miraban al sol de día, y eso le daba la ubicación. Ellos sabían ponerse la ubicación en la carta de navegación, que es un plano. Ellos sabían por la inclinación del sol y la brújula dónde estaban. Pasaban la referencia y se ubicaban. Pero no había sol. Y tampoco habían estrellas, no veían las constelaciones, no podían ubicarse. O sea, por muchos días. ¿Sabes algo? El mundo está así. El mundo está a oscuras, el mundo está en tinieblas, el mundo está nublado. Nadie sabe lo que va a pasar. El presidente del gobierno dice, queremos hacer la desescalada, pero vamos a hacer una prórroga y vamos a ver que esto vuelva a lo suyo. Y estamos investigando la vacuna. Y dicen, ¿pero qué va a pasar? No lo sabemos. No saben. No saben. Nosotros sí sabemos algo. Que el hombre está escrito que viva una sola vez y después el juicio. Y que los que somos del Señor tenemos un juicio de misericordia para entregarnos coronas, para entregarnos recompensas y para reinar con Él si sufrimos ahora por Él. Eso, nosotros sí tenemos la respuesta. Y tenemos la respuesta de que el Señor viene a por su pueblo y vendrá. Son respuestas que tenemos. Y nos da igual que esté nublado, porque alguien nos guía. Y fíjate, dice, no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza se había ido, no había esperanza, había un naufragio seguro. ¿Y cuántas personas están perdiendo la esperanza? ¿Y cuántas personas ahora piensan en suicidarse?
y tristemente se están camuflando algunos datos. Están habiendo muchos suicidios, más de los que tú crees. Pero se ponen como accidente doméstico. Porque no hay que alarmar. Pero hay miles de personas sin trabajo, sin subsidio, sin alimento, con deudas, con préstamos, con cargas, con familia. No tienen salida. Y está nublado. Y lo que ellos se agarraban al ingreso. Ellos se agarraban a salir. Ellos se agarraban a cosas que ahora son inalcanzables, inaccesibles. Como el marinero, el capitán, se aferraba al sol, se aferraba a las estrellas, muchas personas se aferraban al Producto Interior Bruto, al salario que iban a obtener en X tiempo, a los ahorros, a los alquileres. Yo tengo un alquiler y todavía ni el mes pasado ni este se abonó. Menos mal que mi esperanza no estaba en el alquiler, un poquito, pero no mi esperanza de felicidad, claro, obviamente, sino económica. Pero bueno, pues ya saldremos. A ver si pagan. Dios les tocará el corazón y les dará la provisión. Y si no, pues saldremos con la ayuda del Señor. ¿Tú me entiendes? Pero cuando alguien, todo su esperanza está en algo que deja de estar, como los trabajos, la empresa, ¿cuántas empresas van a cerrar? ¿Y cuánto se invirtió? Pues así estaban ahí. Ya habían perdido toda la esperanza de salvarse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, versículo 21, puesto en medio de ellos en pie, dijo, habría sido, por cierto, conveniente haberme oído, que no me dieron crédito. Dice, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio. Pero ahora os exhorto, segunda vez, a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado el mismo ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, cuando todo el mundo pierde la esperanza y ya nos damos por, vamos a dejarnos morir, nosotros tenemos algo que decir a la humanidad. Conectémonos con el Señor. No necesitamos las estrellas ni el sol, necesitamos intimidad con el Señor. Necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos entender que no son los oidores, sino los hacedores, los que se van a meter en la presencia y Dios nos va a hablar. Y ahora mira, diciendo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. O sea, no entréis en depresión, no os dejéis morir ya hoy de una, sino más bien tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y va a venir el Señor y nos va a librar de las copas de la ira. Y vamos a estar con Él en las bodas del Cordero. Y nos va a dar reinar con Él. Y los que queden aquí, que no se lleve el Señor en el arrebatamiento, lo van a pasar verdaderamente mal. Mira si el Señor nos ha revelado cosas a nosotros para decirle a los que están sin saber dónde agarrarse. ¿Qué se van a agarrar? ¿A una botella de alcohol? ¿Y qué les va a arreglar eso? O como ese que iba con el globo, el paquete ese de alimentos, lo para la policía en Madrid. ¿Qué llevas? ¿Pizza? Sí, pero tengo mucha prisa. A ver, abre. Y llevaba droga, repartiendo droga a domicilio. Esas son las estrellas y el sol de mucha gente. Pero tú y yo tenemos la revelación de la verdad. Y tenemos que ser la luz de este mundo. Cuando las estrellas fallan y el sol falla, tenemos que encender una luz que se vea por debajo de las nubes. Esa es la misión de la iglesia en este tiempo. Y entonces dice ahora, tened buen ánimo porque yo confío en Dios, que será como me ha dicho, con todo es necesario que demos en alguna isla. Y entonces dice en el 28 que entonces echaron la sonda porque no tenían una sonda para ver la profundidad, porque ellos tenían miedo, los marineros, de encallar, porque hay muchos picos que sobresalen, rocas que están a nivel de mar, y eso hace que una embarcación de esa envergadura, de ese tamaño, crea un accidente grave, y después la embarcación, aunque quede encallada, se vira para un lado, se escora, el término técnico, y entonces se hunde.
Entonces, en una tormenta, porque esté en esa roca, no va a vivir. En la roca esa lo que va es a ser triturado por las olas. No vaya a creer que eso es algo bueno. Bueno, entonces dice que echaban la sonda y hallaron 20 brazas, que no es mucho. Y pasando un poco más adelante, hallaron 15. O sea, la profundidad cada vez era menos. Había peligro de encallar. Y temiendo dar en escollo, rocas en la superficie, echaron 4 anclas por la popa, es decir, pusieron 4 anclas. ¿Cómo iría de velocidad la embarcación? Que no echaron un ancla, sino 4, para que en el fondo fueran frenando la embarcación para intentar que fuera despacio. Echaron esas 4 anclas y ansiaban que se hiciese de día. Estaban perdidos, no tenían ni idea dónde estaban. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Su pericia les hizo huir del peligro, como muchos quieren huir a la droga, al alcohol, a la pornografía, a llenarse, evadirse del problema, pero no solucionar el problema. Y echando el esquife del bote salvavidas, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Estaban disimulando, estaban ahí. ¿Qué hacéis? No, el ancla aquí con las 4 anclas. Pero estaban echando el bote salvavidas abajo porque querían montarse y salvar su vida a los marineros. Dijeron, aquí que se queden los prisioneros y los soldados, pero nosotros nos vamos. Y entonces dice, entonces los marineros, procurando huir de la nave, echaron el esquife al mar. Echan el bote salvavidas al mar, versículo 30. Aparentaban como que querían largar las anclas. Pero Pablo dijo al centurión, la primera vez que Pablo le habla al centurión no le hace ni caso. Pero ahora dice que Pablo le dice al centurión, observa el 31, y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Si estos se marchan, si estos cogen el bote salvavidas y se van, nos vamos a hundir todo. Así me lo ha dicho el Señor y así va a ser. Y observa la reacción de este centurión. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Cortaron y lo dejaron ir. ¿Tú entiendes la importancia que el bote salvavidas, que es para salvar vidas, los soldados lo cortaron? Es increíble. Hermano, la historia no la voy a seguir porque ahí hay un ejemplo ahora que les da de comer, ora, hace una oración, participan todos, se quedan todos al final en la embarcación y al final, como dijo Pablo, se cumplió lo que él dijo. Pero no quiero verlo porque quiero terminar. Lo importante es que se cumplió porque Pablo tenía conexión directa con el Espíritu Santo. Los momentos de turbación son para conectarnos al Espíritu Santo y que Él nos guíe. Hay esperanza a los que estamos en el Señor. No tenemos que desesperarnos como estaban desesperados ahí en el barco y como mucha gente está desesperada. Nosotros hemos sido llamados a ser luz. Ahora quiero que vaya al Proverbio 6. Te va a sonar porque yo esta mañana estuve meditando en él y puse el mensajito, ¿verdad? Que intento poner cada vez que puedo del proverbio que estamos cada día de la semana coincidiendo con su número. Y en el Proverbio 6 dice así, antes de terminar quiero explicar esto, dice, Proverbio 6, 23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Alex, ayúdame un momentico, enchúfame el alargador. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. No me ha dado tiempo a traer algo estético, es lo primero que vi, ¿vale? El mandamiento es lámpara, pero hay luz. La lámpara por sí sola, ¿me puedes conectar? La lámpara por sí sola, por mucho que yo le dé al interruptor, no da luz, ¿verdad que no? La lámpara no da luz. Quiero que meditemos en esto. Requiere otro accesorio, una bombilla, bombillo, como tú quieras llamarlo. Ahora, escuchen, vamos a meditar aquí. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Tú y yo tenemos que ser, ¿qué? Luz. El mandamiento es lo que la palabra nos enseña
Y tú lo puedes conocer, como hemos leído, no son los oidores, sino los hacedores. Hemos leído también ahí al principio que prenderán al impío sus propias iniquidades, son retenidos por su pecado, no pueden ser luz, se apaga la luz. Hemos visto, por tanto, que Jesús es la luz del mundo y nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Hemos visto que el mundo está en tinieblas. Ahora mismo el mundo está en tinieblas, nadie sabe a dónde va esto. Hay tantos vídeos, mira, yo sé que se está preparando el gobierno del anticristo, pero hay tanto, y algunos dicen tantas tonterías, hay otros que son más equilibrados. El mundo está desubicado y los que somos cristianos nos están bombardeando no solo con verdades, sino también con mentiras. Y mucha gente no sabe hacia dónde vamos, ni tiene ni idea, que yo tampoco lo sé, pero yo tengo la palabra y yo me fío de lo que está escrito. Amén. Ahora, mira lo que dice aquí. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Qué importante que nos exhorten porque si no acabamos en muerte. El mandamiento obviamente es cuando nosotros escuchamos la palabra, esa es la lámpara, tenemos todo lo necesario para hacer luz. La lámpara. Pero por sí solo, el tener la Biblia en tu casa y leerla no es suficiente. Necesitamos una segunda pieza, que es la enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza? La enseñanza es hacer nuestro lo que la palabra dice. ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento, los principios bíblicos aplicados a las realidades de la vida. Una persona sabia es una persona que realmente por el temor de Dios coge el consejo y lo aplica. Y cuando lo aplica se convierte ¿en qué? En luz. Si yo cojo el mandamiento solo, no me va a dar, no va a ser luz. Hace falta algo más. La Biblia dice que tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Tienen que apretarse, es como el cinturón de la verdad, tiene que ceñir nuestros lomos. Y cuando tú te pones el cinturón para que no se te caiga el pantalón, tienes que apretarlo, no solo si tienes unos kilos de más, sino también porque si no se te cae el pantalón. Si yo ahora me esfuerzo en darle vueltecitas al conocimiento, a la sabiduría, a aplicar, no solo tener la lámpara, que yo sé que Dios dice que haga bien al que me hace mal. Eso me lo dice, que es la lámpara, ¿verdad? Uy, no se quiere enroscar, me va a dejar en mentira. Ahora, la lámpara me dice, al que te haga un mal, hazle un bien. Y yo digo, vale, ya lo sé. Pero si yo no digo, una vuelta más, voy a obedecer. Esto duele. Una vuelta más, voy a obedecer. Wow, cuesta, pero voy a seguir. Mañana me levanto de nuevo y ahora otra vuelta más. Pero voy a seguir, voy a obedecer, aunque me cuesta una vuelta más. Y cada día lucho por esa vuelta más. Claro, obviamente no da mucha luz, ¿no? Pero al final todo depende de un giro, de un esfuerzo y de una vuelta más. Y a veces estamos tan cerca de ser luz que no nos damos cuenta. No porque Él tiene la culpa y nos quedamos en tinieblas. No porque aunque la Biblia dice eso, Dios conoce mi corazón y nos quedamos en tinieblas. Y falta aplicar el conocimiento que tenemos en la lámpara. La bombilla falta. Como dice ese proverbio, el mandamiento es la lámpara. Ya tienen lo que hay que hacer. La gente lo desprecia. El centurión en la nave despreció la luz que Pablo le estaba dando. Pero entonces el centurión dijo, no, vamos a quedarnos con la luz de Pablo. Corta, y sacrificó el bote salvavidas. ¡Córtalo! Hermanos, con este ejemplo yo quiero describirte de una forma visible. Déjalo ahí, que queda ahí. De una forma visible, que tú y yo somos luz del mundo. Que el mundo está en tinieblas. Que las personas no saben a dónde van. No sabemos lo que habrá. ¿Y si luego se acaba todo? ¿Y si yo me reencarno en un pajarito? Bueno, no, pajarito fui, ahora me reencarnaré. Algunos dicen que como Dios es mujer, se van a reencarnar los hombres en mujeres, que por eso hay más mujeres que hombres. Cada cosa por ahí, con respeto, que nadie se me ofenda, pero por ahí hay una teoría de que Dios es mujer. Entonces, todo, la gente va por tumbo. Aquí no hay nada, lo que no disfrutan los humanos se lo comen los gusanos, la vida son 2 días. Hermano, tú y yo
Somos luz. Hemos sido llamados a ser luz. Tenemos algo que hacer en la tierra, pero empezamos y terminamos diciendo, tenemos que no ser atrapados ni apagados por nuestro pecado, sino tenemos que darle una vuelta más a la bombilla. Si no le damos esa vuelta más a la bombilla de obediencia, estaremos apagados y en tinieblas. Pero tú y yo hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Esfuérzate y sé valiente. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos hablas en tu palabra. Tú nos dices en tu palabra con claridad que el mandamiento es lámpara y la enseñanza aplicada es luz. Ese conocimiento es luz. Las reprensiones que nos instruyen, nos reprende la palabra, pero si aceptamos la reprensión, si damos esa media vuelta, entonces vamos a hacer luz. Si somos capaces de pagar el precio, vamos a hacer luz. Enséñanos, Señor. Enséñanos, porque sabemos que a nuestra carne no le agrada y no vamos a querer. Y vamos a pelear con argumentos y vamos a decir, bueno, no pasa nada, así total. Dios conoce el corazón, Él sabe lo que yo siento, lo que yo pienso. Pero Señor, solo hay un camino y es el camino de la obediencia, porque no son los que saben, los que tienen la lámpara. Aún las 10 vírgenes, todas tenían lámparas. Pero habían aceite en las lámparas, pero no en la vasija. La vasija es la que tiene que estar llena. Podemos conocer la palabra, llevarla en la mano, la Biblia, y eso no tiene poder. Lo que tiene poder es quien la lleva en el corazón y quien le da la vuelta a esa bombilla para que ilumine. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque son tiempos donde la iglesia tiene algo que decir. Que no nos prendan nuestras propias iniquidades y pecados, que no nos quedemos retenidos, que no nos quedemos enredados y que no erremos por nuestra locura. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, un fuerte saludo y abrazo, y Dios mediante la semana que viene, con un poquito de ayuda y favor de Dios, estaremos aquí nuevamente y pongamos por obra cada enseñanza. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.